Del México prehispánico es muy conocido el mito de Quetzalcóatl y su huida de Tula y se sabe quién es, así como sus diferentes nombres en algunas lenguas indígenas, a diferencia de Tezcatlipoca, que pareciera ser una esencia muy céntrica, cuando en realidad tampoco lo es. Se conoce más a Quetzalcóatl que a Tezcatlipoca, tanto por lo académico como por la oralidad. En los 4 videos referentes a Tezcatlipoca ya se explicó de manera breve las cualidades de los principales tezcas y su relación con la conciencia. En esta ocasión veremos este enfrentamiento del mito tolteca entre el sobrevalorado Quetzalcóatl contra el infravalorado Tezcatlipoca. Y sí, tal vez mucha gente se moleste por decir que Quetzalcóatl está sobrevalorado, pero lo está en el sentido que todos prestan atención a las enseñanzas de este, pero casi nadie a las de Tezca, cuando el maestro de maestro es Tezcatlipoca, ya que éste envuelve a la serpiente preciosa. Y esto lo veremos en todos los maestros. Todos quieren ser como Cristo, Buda, Krishna, Gurdjieff, Don Juan, pero nadie atiende lo que hay detrás de estos, y no lo atienden porque queremos copiar sus enseñanzas, mas no vemos dentro de nosotros mismos. Y Tezcatlipoca le enseña a Quetzalcóatl a ver dentro de sí mismo, de ahí que éste sea su maestro. En el mito, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca no existen desde una perspectiva real. No son 2 humanos u hombres dioses que se enfrentan, ni tampoco 2 dioses. Son 2 conceptos que se desarrollan desde la conciencia, una metáfora para entender el comportamiento del ser humano, creando un rostro y un corazón. Otli, Yolot, Tlazotla. Un camino con corazón te lleva al amor. Desde esta visión, imagínenselos dentro de ustedes mismas, dentro de ustedes mismos. ¿Por qué digo que no es necesario identificar a los personajes como hombres dioses o de carne y hueso, o históricos? Bueno, es probable que estas enseñanzas fueran dichas y hechas por Topiltzin Quetzalcóatl, el gobernante tolteca, el que nació en Morelos, el personaje histórico aquí sí, el que habla López Austin. Y no hay que confundir a Seaca Topiltzin Quetzalcóatl con la esencia Quetzalcóatl, del cual el gobernante tolteca dice: Dios es uno, Quetzalcóatl es un hombre. Nada pide, solo serpientes y mariposas le ofreceréis. Si ya vieron la serie de videos de Tezcas, sabrán qué significa la serpiente y la mariposa. Y sí, tiene que ver con un trabajo interno y no con la materialidad. Existen 2 versiones principales de esa historia mítica, la de los informantes de Sagún y la de los anales de Cuautitlán. En el contexto del mito, Quetzalcóatl es el gobernante del Tolán. Tolán no es un lugar terrenal. Aquí no hacen referencia a las ciudades que se encuentran en este plano, como Tula, Teotihuacán, Xochicalco, que eran consideradas Tolán por la grandeza que desarrollaron. La Tolán de Quetzalcóatl está en otro lugar, en otro plano. Lugar que solo llegan los grandes iniciados. También en este plano se encuentra Xochitla, el jardín de Quetzalcóatl. Tolán también es carrizo. Quetzalcóatl es Seacatl, uno carrizo, y el carrizo es la columna vertebral, la que recorre Chicomostoc o 7 cuevas. En algunas representaciones de la serpiente, los cascabeles hacen referencia a la columna vertebral, como esta que apareció en Teotihuacán, que por cierto era un atolán terrenal y un lugar donde se iniciaban los nahuales. La versión de los anales es la siguiente. Los que se nombraban Tezcatlipoca y Huimecat y Toltecat dijeron: es preciso que deje su pueblo donde nosotros hemos de vivir. Y añadieron: hagamos pulque, se lo daremos a beber para hacerle perder el tino y que ya no haga penitencia. En estas primeras líneas hacen referencia a los Tzontzontochtin, los 400 conejos, que son las esencias de la embriaguez. El pulque aquí no hay que tomarlo tan literal, no necesariamente representa la bebida embriagante, sino todos los vicios, los egos, tanto banales como espirituales. Un nahual entrará en estos planos tantas veces quiera y se encontrará en estas situaciones de ser corrompido. Además, que estos muchachones están relacionados con el mundo de los sueños, de la muerte, entre otras cosas. Por eso su objetivo es que Quetzalcóatl deje al pueblo y ellos vivan en él. Esto es, controlar la conciencia de Quetzalcóatl, de ahí que los egos son representados en el vicio del pulque. Luego habló Tezcatlipoca. Yo digo que vayamos a darle su cuerpo, como decir lo que mutuamente se consultaron para hacerlo así. Primero fue Tezcatlipoca, cogió un doble espejo de un jeme y lo envolvió, y cuando llegó a donde estaba Quetzalcóatl, dijo a sus pajes que le custodiaban: id a decirle al sacerdote, he venido un mozo a mostrarte, señor, y a darte tu cuerpo.
Cuando Tezcatlipoca habla, es en realidad la subconsciencia de Quetzalcóatl quien le habla. Darle el cuerpo no es un cuerpo material, es el cuerpo realizado, pero se lo debe de ganar. El doble espejo es la conciencia y la subconsciencia, es el mismo en estado de anonamiento y descubrimiento. Entraron los pajes a avisar a Quetzalcóatl, quien les dijo: «¿Qué es eso, abuelo y paje? ¿Qué cosa es mi cuerpo? Mirad lo que trajo y entonces entrará». Él no quiso dejarlo ver y les dijo: «Id a decirle al sacerdote que yo en persona he de mostrárselo». Fueron a decirle: «No accede, insiste él en mostrártelo, señor». Quetzalcóatl dijo: «Que venga, abuelo». Fueron a llamar a Tezcatlipoca. Entró, le saludó y dijo: «Hijo mío, sacerdote Seacatl Quetzalcóatl, yo te saludo y vengo, señor, a hacerte ver tu cuerpo». Dijo Quetzalcóatl: «Sé bienvenido, abuelo. ¿De dónde has arribado? ¿Qué es eso de mi cuerpo? A ver». Aquel respondió: «Hijo mío, sacerdote, yo soy tu vasallo. Mira, señor, tu cuerpo». Luego le dio el espejo y le dijo: «Mírate y conócete, hijo mío, que has de aparecer en el espejo». Enseguida se vio Quetzalcóatl, se asustó mucho y dijo: «Si me vieran mis vasallos, quizás corrieran». También vamos a ir completando con la versión de los informantes de Sagún. En esta segunda versión nos cuentan que Quetzalcóatl está enfermo, le duele todo el cuerpo y se la pasa todo el día haciendo penitencia a solas y a obscuras. Y el que le entrega su cuerpo y lo engaña es Titlacahuan, aquel de quien todos somos esclavos o eso que todos llevamos por dentro. Se menciona que Titlacahuan se convierte en un viejo bajo y cano, y nos mencionan que Quetzalcóatl lo está esperando desde hace mucho tiempo. Confirman: Quetzalcóatl, al esperar este enfrentamiento, nos habla de ese largo recorrido a lo que muchos le llaman la noche oscura del alma, que en sí es un enfrentamiento con uno mismo. Luego le dio el espejo y le dijo: «Mírate y conócete, hijo mío, que has de aparecer en el espejo». Enseguida se vio Quetzalcóatl, se asustó mucho y dijo: «Si me vieran mis vasallos, quizás corrieran». ¿Por qué se espanta él y también se espantarían sus aprendices? Pues porque Quetzalcóatl en este momento se creía un ser realizado, perfecto, sin ego. Y Titlacahuan, su subconsciencia, le dice: «Ni madres, te crees algo que aún no eres». Se asusta porque toma el regalo de Tezcatlipoca, que son los vicios, los egos, se corrompe y se da cuenta que no está listo. Por eso sus aprendices se decepcionarían, correrían no de miedo, sino de decepción. Sus aprendices son su autoconciencia. Al estar ebrio, mantiene relaciones con Xochiquetzal, su hermana, aunque varía el nombre, en otros es Quetzalpétatl. Xochiquetzal es la esencia de las flores, la pureza sexual, la fertilidad. Eso no quiere decir que sea de las y los jóvenes virgen, y Quetzalpétatl hace referencia a lo mismo. Por eso, en el mito ambos se mantienen en penitencia y haciendo trabajo interno. Se corrompen no al ser incestuosos, sino porque rompen la alquimia sexual. Xochiquetzal, Quetzalpétatl, no es su hermana de sangre, es su acompañante, su contraparte. Hay que recordar que la dualidad es bien importante. Por otra parte, Xochiquetzal, Quetzalpétatl son la representación de la Madre Tierra. Al mantener relaciones con Quetzalcóatl, nos hablan de la fecundidad y fertilidad. Nos habla de la regeneración y crecimiento interno. Es la semilla idea, darle forma a nuestra vida desde la subconsciencia. Y la fertilidad, junto con la fecundidad, nos habla de Quetzalcóatl derramando el semen y Xochiquetzal poniendo el óvulo, el florecimiento del jardín mágico Xochitla. Abriendo un paréntesis, como dato curioso, nombraron Quetzalpétatl a una corona de la hada Terra en el planeta Venus. Esto también tiene su motivo, dado que Quetzalpétatl es la parte femenina de Quetzalcóatl, quien es la primera estrella de la mañana, o sea, Venus. Quetzalcóatl se decepciona consigo mismo. Él, al ser una persona que practicaba penitencia, meditaba, practicaba la alquimia sexual, fue engañado por Titlacahuan. De este nos cuentan: era invisible y sabía los secretos que guardaban los seres humanos en sus corazones. Por lo tanto, Quetzalcóatl, en el fondo, tenía este deseo carnal. El deseo carnal no es el acto sexual, sino material. Y al estar ebrio, comete una falta. Pero repito, la embriaguez no necesariamente tiene que ser con Octli. Puede ser la embriaguez del ego. Y sí, en esta versión de los informantes nos cuentan que todos beben pulque 5 veces. El número 5 en el anáhuac significa la cruz de Quetzalcóatl y la transformación. En algunos códices
vemos a Quetzalcóatl cargando esta cruz, la cruz cósmica, la cruz de la autorrealización, justo como le pasó al Maestro Jesús. Cuando amaneció, muchos se entristecieron, se ablandó su corazón. Luego dijo Quetzalcóatl, desdichado de mí, y cantó la canción lastimera que para irse de allí compuso. Mala cuenta de que un día fuera de mi casa, que los ausentes de aquí se enternezcan, lo tuve por dificultoso y peligroso. Y canté solamente el que tiene el cuerpo de tierra. Yo no había carecido con la aflicción del trabajo servil. Cuando cantó Quetzalcóatl, todos sus pajes se entristecieron y lloraron. Enseguida también cantaron. En casa ajena aún no se habían enriquecido mis señores. Quetzalcóatl no tiene cabellera de piedras preciosas. El madero quizá en algunas partes está limpio. Hele aquí, lloremos. En este párrafo nos dice sobre su casa, el oriente por donde sale el sol, pero también de su corazón. En casa ajena aún no se habían enriquecido mis señores. Su corazón no es ambicioso, es noble, por eso lo engañaron, pero con el engaño viene la resurrección moral. Después que cantaron sus pajes, Quetzalcóatl les dijo, abuelo y paje, basta, voy a dejar el pueblo, me voy, mandad que hagan una caja de piedra. Prontamente labraron una caja de piedra, y cuando se acabó de labrar, acostaron ahí a Quetzalcóatl. Solo 4 días estuvo en la caja de piedra. Cuando no se sintió bien de salud, dijo a sus pajes, basta, abuelo y paje, vámonos, cerrad por todas partes, y esconded las riquezas y cosas placenteras que hemos descubierto, y todos nuestros bienes. El abuelo es el mismo, el tiempo, el principio, la experiencia, la sabiduría, y el paje es su yo niño, su ego ya dominado. La caja de piedra es un cubo. El cubo es la representación de la Tierra del plano físico, del orden lógico. Con el uso de la razón tomamos la medida de nuestra experiencia. La razón trabaja a partir de la autoconciencia, lo que constituye nuestra experiencia. Tiene influencia en la subconsciencia. Y no les decía que Titelacahuan es Tezcatlipoca, la subconsciencia. Todo esto está conectado, solo hay que verlo. Esconder las riquezas y cosas placenteras hace referencia al conocimiento interno y a la alquimia. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo, dice el oráculo de Delfos. El número 4 es 2 más 2 y 2 por 2, dualidad y consistencia, y por lo tanto subconsciencia. Quetzalcóatl también se encuentra en el jardín mágico, Xochitla, y el jardín es la subconsciencia, y aquí, en Xochitla, se convierten en autoconciencia, en nahual o en un mago. Inmediatamente se fue Quetzalcóatl, se puso en pie, llamó a todos sus pajes y lloró con ellos. Luego se fueron a Tlilán Tlapalan, el quemadero. Se dice que, habiendo llegado a la orilla celeste del agua divina, a la costa del mar, se paró, lloró, cogió sus arreos, aderezó su insignia de plumas y su máscara verde. Luego que se atavió, él mismo se prendió fuego y se quemó. Se dice que cuando ardió, al punto se encumbraron sus cenizas y que aparecieron a verla todas las aves preciosas que se remontan y visitan el cielo. Al acabarse sus cenizas, el momento vieron encumbrarse el corazón de Quetzalcóatl. Según sabían, fue al cielo y entró en el cielo. Decían los viejos que se convirtió en la estrella que el alba sale, así como dicen que apareció cuando murió Quetzalcóatl, a quien por eso nombraban el Señor del Alba. Decían que cuando él murió, solo 4 días no apareció, porque entonces fue a morar entre los muertos, y que también en 4 días se aprovechó de flechas, por lo cual a los 8 días apareció la gran estrella que llaman Quetzalcóatl, y añadían que entonces se entronizó como Señor. Este último pasaje ya está más conciso. Al irse, hace referencia a la libertad total de la que habla Don Juan. El agua que lo lleva en la barca es el arroyo de la conciencia. El prenderse fuego a sí mismo es la autorrealización. Las flechas hace referencia tanto a la luz que desprende Venus y los rayos del sol, y la energía pura que los nahuales desarrollan en la parte del ombligo, es su ser crístico. Los 4 días son días de reposo, y ya vimos qué significa el 4. El lugar de los muertos, como ya se les he mencionado, es el lugar del origen, y el 8 hace referencia al desarrollo y a la evolución espiritual. Por otra parte, los rayos son los rayos de la creación, fecundado a la Madre Tierra y a nosotros mismos, como micro y macrocosmos. Tanto para los toltecas, ahora sí, habitantes de las ciudades que en esos tiempos son zonas arqueológicas de toda el Anáhuac,
incluyendo los mexicas, les daban el rango de Quetzalcóatl a los nahuales. Gracias a estos señores y señoras, porque también había un chingo de mujeres nahuales, se conservó hasta nuestros días el conocimiento del nahual. Y esta historia también nos habla de cómo los nahuales podían ser corrompidos. Sagún menciona que Tezcatlipoca y compañía eran nigromantes, brujos que trabajan con los bajos astrales o magia negra, en fin, los inorgánicos. Una persona que trabaja para la supraconciencia se puede desviar a ese mundo de los inorgánicos, cosa que le pasó a muchos nahuales del México prehispánico. Por eso sucede la conquista, ley de causa y efecto. Esta historia nos enseña eso, el mantenerse impecable ante las adversidades y salir victorioso con la libertad de amiga, venciendo a los egos, a los Tezcatlipoca. Por eso Tezcatlipoca es el más importante, es el que enseña tanto para el bien como para el mal. Por eso leía el corazón de los seres humanos y causaba enemistad o amistad, dependiendo de cómo trabajaras tu rostro y corazón. Decían los principales, al que era perfecto en todas las costumbres y ejercicios y doctrinas que usaban los ministros de los ídolos, elegíanle por sumo pontífice, el cual elegían el rey o señor y todos los principales y llamábanle Quetzalcóatl. En la elección no se hacía caso del linaje, sino de las costumbres y ejercicios, doctrinas y buena vida. Se las tenían los sumos sacerdotes, si vivían castamente y si guardaban todas las costumbres que usaban los ministros de los ídolos, se elegía al que era virtuoso, humilde y pacífico, y considerado y cuerdo, y no liviano, sino grave y riguroso, y celoso en las costumbres, y amoroso y misericordioso, y compasivo, y amigo de todos, y devoto, y temeroso de Dios. De estos sacerdotes, los mejores elegían por sumos pontífices, que se llamaban sucesores de Quetzalcóatl. No era que fuesen sucesores como el representante de Dios, así como el Papa, sino eran los nahuales, los magos, los que tenían la autorrealización, el autoconocimiento, los que conocían los secretos del universo. Estos fueron los que se pelaron al momento de la conquista y pasaron las enseñanzas que hoy se comparten desde diferentes tradiciones en México. Como ejemplo, tenemos a Martín Ocelot, el nahual más famoso y poderoso al momento de la caída de Tenochtitlan. De esta manera, comunidad, terminamos este breve video, que no es apto para académicos tradicionales, como pueden ver. Tienen muchas cosas en común con el Maestro Cristo, Buda, con el Tarot, etc. En sí, hay muchas conexiones, solo que para el México de los abuelos aún falta mucho por ver, pero ver con los ojos internos. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de suscribirse, de dar like y de compartir. Que su caminar siga floreciendo y, como decían los mayas, in Lakesh.